Hola, en esta ocasión vamos a resolver tres problemas de balance de materia en estado transitorio. El primero de ellos es el 3.29 del libro de Murphy. En este problema se establece que hay una empresa en biotecnología que encontró una nueva inmunotoxina que es capaz de matar selectivamente a células cancerosas. Lo que nos pregunta la empresa es si le conviene o no invertir su dinero en esta nueva inmunotoxina. Para poder contestar esa pregunta, necesitamos saber qué tan efectiva es esta molécula de inmunotoxina. Entonces, los datos que requerimos son cuántas moléculas de inmunotoxina entran a la célula cancerosa, cuántas salen y cuántas se degradan dentro de la célula. Y esa información nos la proporciona la empresa. Primero nos dice que entran 62.000 moléculas de hemotoxina por hora a la célula cancerosa. Después nos da una ecuación matemática que nos dice la cantidad de inmunotoxina que se degrada dentro de la célula cancerosa por acción de las enzimas. Y por último, nos da la cantidad de inmunotoxina que expele la célula cancerosa. Sabemos que para matar una célula cancerosa con éxito, debe haber una acumulación de por lo menos 30.000 moléculas de inmunotoxina dentro de la célula cancerosa durante 8 horas. Vamos a hacer el balance para la inmunotoxina, que es lo que estamos estudiando, dentro de la célula que es mi sistema. En este ejemplo en particular, no hay una producción de inmunotoxinas, entonces ese término tiene que desaparecer. Voy a denotar con la letra M a las moléculas de inmunotoxinas. Entonces la acumulación es cómo cambian esas moléculas con respecto al tiempo. Aquí tengo el flujo de entrada, que son moléculas sobre hora, el flujo de salida, que también son moléculas sobre hora, y tengo el término de reacción. Entonces tenemos una ecuación diferencial de primer orden que es separable. Vamos a hacer las operaciones. Vamos a separar la ecuación. Del lado izquierdo voy a dejar todo lo que esté relacionado con m y del lado derecho todo lo que esté relacionado con el tiempo. Y vamos a integrarla. La integración la vamos a hacer desde el tiempo cero. En el tiempo cero todavía no se ha incorporado ninguna inmunotoxina a la célula. Por lo tanto, m vale cero. En el tiempo t voy a tener una cierta cantidad que no conozco que voy a llamarle m. Como tengo la integral del lado derecho de una suma, la voy a separar para tener la integral de dos términos. La integral del lado izquierdo me da m, evaluada de 0 a m. El primer término del lado derecho me da t, evaluado de 0 a t. Y la segunda integral tiene la forma de e a la u, entonces nada más completa la diferencial. Vamos a dividir entre menos 0.3 y evaluamos de 0 a t. Entonces haces la evaluación y ya te queda esta ecuación. Y por último, tenemos la ecuación final que me dice cómo cambia la cantidad de moléculas de inmunotoxina dentro de la célula cancerosa con respecto al tiempo. ¿Sí? Recuerda que esta ecuación tiene que cumplir su condición inicial. Entonces, para el tiempo igual a 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 me da 0, y aquí te daría 0. Entonces, tu ecuación cumple con la condición inicial. Ahora evaluamos para un tiempo de 8 horas. Y nos da un valor de 26.583 moléculas. Por lo tanto, no le recomendaríamos a esta empresa invertir. Este es el segundo problema y es el 6.6 del libro de Dora. Tenemos un fermentador que contiene 10.000 litros de un caldo de fermentación en donde está creciéndose un determinado tipo de células. La concentración inicial de estas células es de 0.5 gramos sobre litros. Al fermentador se alimenta una corriente estéril a razón de 2.200 litros sobre hora. El caldo de fermentación se descarga del fermentador a razón de 2.200 litros sobre hora.
Como los flujos de entrada y de salida son iguales, entonces el volumen del tanque siempre va a permanecer constante. Tenemos un agitador. La función del agitador es hacer homogénea la mezcla. Entonces vamos a considerar un mezclado perfecto. Es decir, que la concentración en cualquier punto dentro del tanque siempre será la misma. Por lo tanto, la concentración del caldo de fermentación a la salida tiene que ser igual a la concentración dentro del fermentador. La rapidez de crecimiento de las células es igual a K por C, donde K es la constante de rapidez, C es la concentración de las células dentro del fermentador. Lo que nos está pidiendo el problema es encontrar una ecuación que me permita saber la concentración de las células dentro del tanque de fermentación a cualquier tiempo. Y después nos pide la concentración cuando han transcurrido 20 horas. Como el fermentador se alimenta un flujo estéril, entonces no hay células en él. Por lo tanto, ese término desaparece. Las células tampoco se están destruyendo en el fermentador. Por lo tanto, ese término tampoco existe. La acumulación es cómo cambia con respecto al tiempo la masa de las células. Eso va a ser igual a menos el flujo másico de las células en la corriente número 2 más la rapidez con la que crecen las células en el fermentador. Vamos a poner esta ecuación en función de la concentración. Tenemos una concentración másica, entonces es masa sobre volumen total. Vamos a despejar y vamos a tener concentración por volumen. Esto va a ser concentración de las células por el volumen del caldo de fermentación. Lo mismo hacemos aquí, nada más que aquí tenemos flujo másico. Entonces nos va a quedar concentración de las células por el flujo volumétrico de la corriente de salida. Por último, el término de la rapidez de crecimiento de las células es igual a K por C. En unidades tenemos gramos entre litros sobre hora. Aquí tenemos unidades de flujo másico, aquí también tenemos unidades de flujo másico, pero aquí tenemos flujo másico dividido entre volumen. Entonces, para que podamos sumar los tres términos, vamos a multiplicar por el volumen. Esta es una ecuación diferencial de primer orden y separable. Como el volumen no cambia, puede salir de la derivada. Sustituimos los valores que tenemos y hacemos las operaciones algebraicas. Me queda que la derivada de la concentración de células con respecto al tiempo es igual a 0.11 C. Entonces separamos e integramos. Al tiempo igual a 0, la concentración de las células en el caldo de fermentación era igual a 0.5 gramos sobre litro. Al tiempo igual a t, tiene un valor c. La integral del lado izquierdo me da el logaritmo natural de c, evaluada de 0.5 a c. La integral del lado derecho me da t, evaluada de 0 a t. Evaluamos. Límite superior menos límite inferior, me queda logaritmo natural de c menos logaritmo natural de 0.5. La resta de logaritmos la puedo colocar como el logaritmo de la división, y eso es igual a 0.11 t. Despejamos la c, y esta es la ecuación final que nos dice cómo cambia la concentración de las células en el fermentador con respecto al tiempo. Para un tiempo de 20 horas lo pueden sustituir aquí y les va a dar una concentración de 4.5 gramos sobre litros. O también se puede hacer gráficamente. Hacen la gráfica de esta función y aquí pueden obtener la respuesta. Este es el último problema y tenemos un tanque que contiene una disolución acuosa de sulfato de sodio. Al inicio, la masa de la disolución es de 100 libras masa y la fracción masa del sulfato de sodio es de 0.5. A este tanque se alimenta una corriente de otra disolución a razón de 12 libras masa sobre minuto y el porcentaje de sulfato de sodio en esta corriente es del 15%. La corriente que abandona el tanque lo hace a razón de 10 libras masa sobre minuto
En el problema anterior, te expliqué cuál era la función del agitador. Por lo tanto, vamos a suponer que la fracción masa del sulfato de sodio en cualquier punto dentro del tanque va a ser la misma, solo dependerá del tiempo. Y esa fracción masa también será igual a la fracción masa que se tiene en la corriente de descarga. Como podrás ver, tenemos una alimentación de 12 libras masa sobre minuto y una descarga de 10 libras masa sobre minuto. Esto significa que a medida que pase el tiempo, se incrementará el volumen y la masa de esta disolución acuosa. Entonces tendremos dos variables que dependen del tiempo. Una va a ser la composición del sulfato de sodio y la otra es la masa o el volumen de la disolución dentro del tanque. Lo que nos pide el problema es encontrar una ecuación para la fracción masa del sulfato del sodio dentro del tanque que dependa del tiempo. Y ya que tengamos esta ecuación, vamos a evaluar un tiempo de 10 minutos para saber cuál es la composición en ese momento. Planteamos el balance para el sulfato de sodio en el tanque. Como no tengo una reacción química, la parte de producción y reacción se cancela. La acumulación va a ser cómo cambia la masa del sulfato de sodio, que la voy a representar con la letra S, con respecto al tiempo, igual al flujo másico del sulfato de sodio en la corriente 1, menos el flujo másico del sulfato de sodio en la corriente 2. Voy a poner esta ecuación en función de la fracción masa de sulfato. Sabemos que la fracción masa del sulfato de sodio es la masa del sulfato de sodio entre la masa total. Entonces despejamos ms y sustituimos. Nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo de la fracción masa del sulfato de sodio por la masa de la disolución en el tanque es igual a la fracción masa del sulfato en la corriente número 1 por el flujo másico menos la fracción másica del sulfato de sodio en la corriente de salida por el flujo másico. Como xs y m dependen del tiempo, tengo la derivada de un producto. Entonces vamos a hacer el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces tengo una ecuación que tiene dos variables en función del tiempo. Para poderla resolver, necesito plantear una segunda ecuación. Entonces vamos a plantear el balance, pero ahora para la masa total. Entonces, para la masa total me va a quedar flujo másico de entrada menos flujo másico de salida. Entonces, esta derivada vale 2 libras masa sobre minuto. Vamos a resolver esta ecuación diferencial para encontrar la ecuación para m y sustituirla. Separamos e integramos la ecuación. Al tiempo igual a 0, la masa total en el tanque es de 100 libras masa, a un tiempo igual a t es m. Integramos y nos queda m igual a 2t más 100. Entonces, sustituimos. Aquí sustituimos el valor de 2 y aquí sustituimos 2t más 100. Entonces ya tenemos una ecuación diferencial que solamente está en función de xs y del tiempo. Hay que arreglar esta ecuación para que del lado izquierdo nos quede todo lo que dependa de xs y del lado derecho todo lo que dependa del tiempo. Ya que tenemos separada la ecuación, la vamos a integrar. En ambas integrales vamos a tener como resultado un logaritmo natural. Solo necesitamos completar la diferencial. Entonces, en la integral del lado izquierdo hay que dividir entre 2 y en la integral del lado derecho hay que dividir entre menos 12. Para el tiempo igual a 0, la fracción del sulfato de sodio es 0.5 y para un tiempo t es xs. Integramos la ecuación y evaluamos límite superior menos límite inferior. Hacemos lo mismo en ambos lados de la ecuación. Ahora tenemos que despejar xs. Y así tenemos la ecuación que nos permite conocer la fracción masa del sulfato de sodio en la disolución dentro del tanque a cualquier tiempo. Recuerda que debe cumplir con la condición inicial. Cuando el tiempo vale 0, me queda 0.35 más 0.15 es 0.5. Cuando el tiempo es infinito, esto me va a dar 0 y entonces xs vale 0.15. Para encontrar la fracción masa del sulfato de sodio en un tiempo de 10 minutos, lo puedes hacer sustituyendo en la ecuación o bien lo puedes hacer utilizando la gráfica. Espero haber sido claro y hasta la próxima.